Me es un placer estar con ustedes hoy. Es un honor que escuchen este ensayo hoy, que es parte del libro de la iglesia que se titula ¿Por qué la Iglesia del Nazareno debe afirmar plenamente a personas LGBTQ+. Hoy les voy a leer un ensayo que se titula El amor no hace daño. Es escrito por Jennifer Jensen y le voy a contar un poco más acerca de ella al final del ensayo. Leer Romanos 13 como un llamado radical o a no hacer daño como la forma más santa del amar al prójimo. Mientras escribo este ensayo, que espero estés leyendo bajo el cálido sol, es el comienzo del nuevo año litúrgico, un frío día de noviembre en el noroeste de los Estados Unidos. Leí los versículos del leccionario esta mañana del libro de Romanos. Y aunque el pasaje de hoy probablemente no sea el más utilizado para denunciar o excluir a los cristianos LGBTQIA+, en la Biblia de 1984, palabras como orgías, inmoralidad sexual y libertinaje definitivamente se usan como estilo de vida y comportamiento de los homosexuales. La Biblia del 2011 no atenúa un poco mencionando juerga en lugar de orgías. Versículos como este en varios lugares de las Escrituras se sacan de contexto y se usan como armas contra aquellos que sí siguen fielmente a Jesús, pero que también se identifican como homosexuales, bisexuales, lesbianas o transgénero. Hay dos problemas. Primero, muchos en la comunidad LGBTQIA+ están fielmente comprometidos con una sola pareja y definitivamente no participan en orgías ni huelgas. En segundo lugar, sacar los versículos de contexto es una práctica terrible que resta valor a la belleza y la armonía de las escrituras en su conjunto. Eso es ciertamente cierto en Romanos 13, 11 al 14. Mirando unos pocos versículos atrás en este capítulo, Pablo está escribiendo sobre algo diferente, algo más grande que algunas clases de pecado. De hecho, si comienza el pasaje en el versículo 8, puede ver que el tema esencial de este capítulo no es el pecado en general, sino más bien la invitación a amarse unos a otros más que nunca, para que los pecados están específicamente en el contexto de ser hirientes unos a otros, de ser anti-amor. Pablo dice en el versículo 10 que el amor no daña al prójimo. Por lo tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. A medida que continúa describiendo el amor y amonestando a los cristianos a dejar de lado las obras de las tinieblas y ponerse la luz del amor, está claro que su significado incluye los versículos anteriores: comportarse decentemente, no hacer daño, omitir los comportamientos incluyendo la embriaguez, disensión y celos que tan a menudo nos hacen daño a nosotros y a otros. Los deseos que Pablo continúa describiendo en el versículo 4 son egoístas, aquellos que nos ponen en posiciones para crear dolor y sufrimiento y que van muy en contra de la idea de no hacer daño. Por lo tanto, Pablo está definiendo la pecaminosidad de esa manera: involucrar nuestros propios deseos en formas que causen daño, dolor, daño a nuestro prójimo. Saltando a una definición wesleyana, tal vez específicamente nazarena, de la pecaminosidad, desobediencia liberada a una ley conocida de Dios, no es una extrapolación significativa sugerir que podemos destilar el pecado hasta desobedecer a Dios al dañar a alguien más a través de nuestras acciones y mejorar nuestra comprensión de la santidad en su definición más amplia: obedecer a Dios, amándonos unos a otros y no hacer daño a nuestro prójimo. Hablando teológicamente, si revisamos las escrituras en su totalidad, estas dos afirmaciones son fácilmente identificables en cuanto al carácter y las acciones de Dios, una forma útil y sólida de interpretar todas las escrituras. Dios es amor y Dios nos llama a amar como Dios ama. Se podrían usar muchas palabras para dividir los pelos sobre si las personas LGBTQ+ nacen o no de esa manera, o si lo eligen, si existen o no los llamados versos golpeadores y cómo se pueden aplicar, si es o no gay y se vive un estilo de vida gay. Son dos cosas diferentes.
¿Y por qué o cómo es importante para la conversación de inclusión o exclusión? Estoy bastante seguro de que otros explorarán esos temas y discutirán las diversas creencias y textos bíblicos para respaldar su perspectiva. Pero si abrazamos esta definición de santidad, obedecer a Dios amándonos unos a otros y no hacer daño a nuestro prójimo, no importa lo que alguien crea acerca de cualquiera de esas cosas porque se está haciendo daño. Se está haciendo daño en nombre del Dios que ama. Las personas que dicen amar a Jesús están haciendo daño. Se está haciendo daño intencionalmente, no intencionalmente, y con el pleno respaldo de toda una denominación de santidad que debería saberlo mejor y debe parar. No te preocupes, escuché las ruedas defensivas acelerando tan pronto como leíste el último párrafo. Pero si es pecado y no lo hablamos, se van al infierno. Y no es amor si no estamos señalando el pecado. Y nunca le he hecho daño a nadie en mi vida y ciertamente no en el nombre de Dios. Entiendo cómo puedes estar confundido. Después de todo, las voces que hemos escuchado desde el púlpito no siempre han hecho un gran trabajo para ayudarnos a comprender la realidad en la que vivimos tan bien como podrían haberlo hecho. La realidad de nuestra fe cristiana es que tenemos un largo precedente histórico de hacer daño en el nombre de Dios. Pastores y pastoras que abogan por la esclavitud, cristianos que participan en la transmisión de información errónea relacionada con los musulmanes, iglesias de santidad que apoyan prácticas misóginas y racistas, incluida la financiación del Ku Klux Klan, capítulos alrededor de los Estados Unidos. Por supuesto, todos estos son separados y distintos del tema en cuestión, pero ciertamente esta es una pequeña lista de actos pasados recientes realizados en el nombre de Jesús y que perpetúan el daño a las personas que como seguidores de Cristo debemos considerar como nuestros prójimos. Y en cuanto a qué dañas la comunidad LGBTQ+, no hago acusaciones sin recibos, así que aquí hay varios ejemplos de usted como cristiano permitiendo o apoyando el daño a las personas porque sus preferencias sexuales, orientaciones y o identidades de género diferían de las suyas o de lo que cree que la Biblia dice claramente. Número 1, excluir o desautorizar a los pastores que sirven activamente a su comunidad o predican el evangelio de servicio o ministerio, incluso cuando siguen mandatos o reglas de celibato, simplemente porque se identifican como homosexuales, trans o lesbianas. Esta es una exclusión horrible, particularmente para alguien que ya está haciendo un sacrificio para afiliarse a esta denominación. Peor aún, una vez que son excluidos como líderes de cualquier tipo, a menudo son maltratados por la familia de su iglesia, quienes consideran la revocación de la membresía por encima de sus cabezas por cualquier indicio de una relación, pero también se niegan a ser la comunidad de amor que necesitan para continuar una vida de celibato. Número 2, negarse a reconocer los pronombres o el nuevo nombre de una persona transgénero. Esto es particularmente cierto si usted es miembro de la familia de una persona que se identifica como de género que no conforme. Esto causa daño de varias maneras. No solo aumenta la probabilidad de al menos un intento de suicidio, el 42% de adultos transgénero en un estudio de 2016 confesó un intento, sino que también aumenta el riesgo de abuso de drogas y alcoholismo. El 26% en el mismo estudio informó que eso es un medio para sobrellevar la situación con discriminación relacionada con personas transgénero. Parece que participar activamente en acciones que aumentan la probabilidad de autolesión y dependencia de sustancias ilícitas debería ser una obviedad. No es difícil adaptarse a los nuevos pronombres, a los nuevos nombres, a las nuevas identidades, y es mucho más fácil que consolar al padre afligido de un niño fallecido por nuestras acciones. 3, desinformar activamente a otros o creer que drag queens o kings, personas trans o personas LGBTQIA y más están reclutando niños, acicalándolos o abusando de ellos.
al mismo tiempo que ignoran rigurosamente los abusos sexuales y las fechorías que ocurren en una iglesia u organización paraeclesiástica. Las iglesias han demostrado ser mucho más peligrosas para los niños y adultos jóvenes, especialmente cuando no existe la rendición de cuentas. ¿Cuántas iglesias tienen a los pastores como autoridades incuestionables y, sin embargo, critican a los hombres que se visten como mujeres, como si el maquillaje de un hombre fuera más aterrador que el poder desenfrenado? La verdad es que los artistas en un espectáculo de drag son mucho menos peligrosos que los cristianos que bombardean plantas de energía o disparan a los asistentes desarmados en esos espectáculos. La constante narrativa errante de acicalamiento por parte de las personas LGBTQIA+, está lastimando no solo a la comunidad LGBTQIA+, sino también a los niños que están siendo dañados por otros y aquellos que creen en las falsedades y quitan otras vidas en un esfuerzo para salvar a los niños. 4. Oponerse a la adopción o crianza temporal por parte de padres LGBTQIA+. Aunque las parejas del mismo sexo pueden adoptar legalmente en los 50 estados de los Estados Unidos, las agencias basadas en la fe seguirán negando u obstruyendo las adopciones o el cuidado de crianza por parte de parejas homosexuales o lesbianas. Esto es perjudicial, de nuevo, para los niños. En un estado donde el cuidado de crianza está a cargo de contratistas en todo el estado, las agencias pueden negarse a las parejas LGBTQIA más a acoger si hacerlo entra en conflicto con sus creencias religiosas. Esto es un estado que ha tenido niños durmiendo en las oficinas de la agencia. Parece contrario a la intuición pensar que es mejor que un niño duerma debajo del escritorio de alguien que en una cama, simplemente porque los padres potenciales son del mismo género. 5. Nombrar a una persona trans o usar deliberadamente los nombres incorrectos. Hacer esto es algo intencionalmente hiriente y respetar los pronombres y los nombres es lo mínimo para no hacer daño. No tiene precedentes ni es antibíblico. Jacob se convirtió en Israel en Génesis, que era representativo de toda una nación. No creo que Dios hubiera pensado que era difícil llamarlos por el nombre correcto, ni creo que Dios aprecie que nombras a una persona trans como una forma de demostrar tu rectitud. Es dañino y no es amoroso. Si revise la breve lista que he proporcionado y determina que en el interés de ser un seguidor de Jesús es mucho más importante juzgar la pecaminosidad de la homosexualidad que considerar el daño de estos comportamientos, me pregunto quién es usted. Sígueme, porque no es Jesús. Jesús les dijo a todos que no hicieran daño a los niños. Jesús también amonestó a los discípulos acerca de criticar a alguien que estaba sanando en el nombre de Jesús, pero que no formaba parte de su grupo. Las escrituras nos dicen que Dios odia la mentira y en Hechos vemos que el Espíritu Santo se mueve particularmente contra ellos que mienten su relación con su fe. Cuando vemos a Dios dándonos instrucciones tan explícitamente en contra de cosas que dañan activamente a otros y luego hacemos cosas que dañan activamente a otros, no estamos sirviendo a la iglesia o siguiendo a Dios o siendo como Cristo. De hecho, estamos siendo anticristo. Soy de la opinión que, de acuerdo con el comunicado ya emitido de la Iglesia Nazareno, ser LGBTQIA más no es pecado. Identificarse con un deseo sexual particular, atribuirse una identidad no binaria o transgénero tampoco es un pecado, ya que en su mayor parte se trata de construcciones culturales y no sexuales. Cuando son construcciones sexuales, es decir, alguien se somete a atención médica de afirmación de género, todavía no es un pecado. De hecho, la aceptación del eunuco en Hechos para el bautismo parece ser una indicación bastante clara de que el género no es un problema para los seguidores de Cristo. Y cuando miramos dónde se está haciendo daño, tenemos que preguntarnos, ¿son las personas LGBTQIA más las que no están mostrando amor? ¿Son ellos los que excluyen a los demás? ¿Son ellos los que están rechazando y juzgando? Con ese fin,
Si volvemos a mi afirmación original de que ser santo tiene una definición amplia, obedecer a Dios amándonos unos a otros y no hacer daño a nuestro prójimo, entonces la única forma de ser santo es ser 100% afirmativo. Porque en este momento somos nosotros, como supuestos cristianos enteramente santificados, los que más daño estamos haciendo. Soy una ministra ordenada en la Iglesia Nazareno y sé muy bien a lo que me arriesgo. Con solo escribir este ensayo, perder mi credencial será descorazonadora, pero llegaba el día en que tendría que entregarla voluntariamente porque el Espíritu Santo me estaba susurrando que tenerla es hacer daño porque el silencio es aceptación. Tengo la obligación de amar primero, de defender una doctrina de santidad que no hace daño y ama a mi prójimo. Mi prójima lesbiana, mi prójimo gay, mi prójimo bi, mi prójimo trans, mi prójimo queer, mi prójimo intersexual, mi prójimo asexual, mi vecino y mi vecina. Porque el amor no hace daño al prójimo. La reverenda Jennifer Jensen es ministra ordenada en la Iglesia del Nazareno. Se desempeña como pastora asociada en el Distrito del Noroeste de Indiana y de manera bivocacional trabaja como consultora de software en computadora. Tiene un título de negocios de la Universidad Olivet Nazarena y una maestría en educación. Muchas gracias por escuchar este ensayo.